que sea una sorpresa completamente abrumadora. La pregunta es, ¿estamos listos? Y desglosémoslo claramente. Si creen que solo tienen una breve ventana de oportunidad que ahora está disponible porque hay una administración en el poder que esté dispuesta a arriesgarse, Martin, esa administración será reevaluada en el año 2028. Así, la ventana de oportunidad, si desean aprovecharla, se presenta ahora, desde mediados de 2025 hasta 2028. Es un periodo de tiempo bastante breve, casi fugaz. Ahora hemos tenido ya muchísimas discusiones sobre las señales de los tiempos y lo que dice el mundo esotérico. Lo que dice la cronología bíblica y hemos tenido problemas debido a ello. Nunca fijamos fecha. Hablamos de eventos y siempre dijimos que Cristo puede prolongar el tiempo o puede acortarlo. Eso no nos corresponde decidirlo a nosotros. Pero la realidad del asunto es que dijimos que los eventos pueden ocurrir en un periodo muy corto de tiempo. Período de tiempo. Ahora, si tienen este impulso de implementarlo antes de que la ventana de oportunidad se esfume, entonces creo que, sí, es muy posible, dejémoslo bien claro, es completamente posible que los eventos que se prescriben y se describen en la Biblia puedan realmente empezar a implementarse en este próximo y corto periodo de tiempo. Y que estos acontecimientos, dado el periodo de tiempo que nos encontramos, pueden desarrollarse con gran rapidez. Muy rápidos. Y llegar como una abrumadora sorpresa. Y creo, como hemos afirmado en el pasado en muchas ocasiones, que Dios nos dio un ensayo. ¿Acaso no fue una sorpresa abrumadora cuando tuvimos la pandemia, o como quieras llamarlo? ¿No llegó como una abrumadora? Sí. ¿Sorpresa? Claro que sí. ¿Acaso el mundo no cambió radicalmente de un día para otro? Oh, y tanto. Nunca ha vuelto a ser como antes, y no lo será. Nuestra normalidad de hoy no es la que era hace 5 años. Es la nueva normalidad. Una nueva normalidad, dijeron. Muy bien, entonces echemos un vistazo a algunos de estos asuntos y los desglosaremos un poco. Sí, pongámoslo en perspectiva con vídeos y citas. Y la meta, de nuevo, es precisamente decir, sorpresa abrumadora. Si conocemos las Escrituras, ¿debería ser una sorpresa abrumadora? ¿O debería el centinela estar sentado o de pie sobre la muralla, observando los acontecimientos de fuera y clamando en voz alta a la gente de dentro, es decir, a la iglesia, y decirles, sé que está muy oscuro aquí afuera ahora, sé que es medianoche, y sé que todos ustedes están dormidos allá abajo, pero vemos que algo se acerca y quisiéramos despertarlos, porque el sonido de sus ronquidos es tan fuerte en este momento que despertaría a un oso. ¿Sería posible, por favor, que se despertaran? Y prepararse. Ese es el fin Ya. de lo que hacemos. Martin, una pregunta. Estar completamente despierto y listo. Incluso si no sucede, es peor o mejor que seguir dormido y verse sorprendido con una sorpresa abrumadora. Seguro que es mejor. Es como, un argumento que alguien planteó hace algún tiempo que decía, preferiría vivir como si existiera un Dios y luego descubrir que no es así, en vez de vivir como si no hubiera un Dios y finalmente darme cuenta de que sí lo hay. Sí, es un buen punto. Y el argumento común es, ¿cómo convencerás a estas naciones si todas son ideológicamente distintas, no? Ok. Eso nunca pasará. Bueno, ¿cómo se pusieron todas las naciones de acuerdo de la noche a la mañana con la pandemia? Exacto, ese es tu mejor ejemplo. Si alguna vez tuviste una duda y si todavía la tienes, eso debería demostrártelo. Muchas personas argumentaban,
pero la gente se resistirá a ello. Así que no lo implementarán a nivel nacional. Hacerlo. O mundial. Ah, sí. Se opusieron. ¿Les sirvió? De nada, pero luego te arrestan. O te meten en la cárcel, o te aíslan tanto que tus credenciales no valen nada. En algunos países vino la policía montada y arrolló a la gente con sus caballos. Harás lo que se te dice y ya. Así que, Martin, permítanos echar un vistazo más detallado a lo que podemos extraer y aprender de todas estas situaciones y elementos. Aquí se presenta una cita de la obra Conducción del Niño, que aborda el tema de una sorpresa abrumadora. La transgresión ha llegado al límite, la confusión llena el mundo y el terror sobrevendrá a los humanos. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debería estar preparándose para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Nuestro tiempo es precioso. No tenemos más que unos pocos, muy pocos días de prueba para prepararnos para la vida futura e inmortal. Martin, parece haber un sentido de urgencia en esa declaración. Sí, claro. ¿Qué precisa el pueblo de Dios? Ahora, Martin, si están dormidos, ¿pueden entonces trabajar en su avivamiento y reforma? No, están roncando. Y me temo que lo que hacen es roncar. Los cristianos deberían estar listos para lo que se avecina al mundo como una sorpresa abrumadora. Esta preparación deben hacerla estudiando con diligencia la palabra de Dios y conformando sus vidas a sus preceptos. Dios está llamando a un avivamiento y a una reforma. 2. Algunos han afirmado que son lo mismo. No, porque un avivamiento puede llegar a ser muy emotivo, pero con una sustancia realmente escasa. Bien. Sin una reforma hay un problema, ¿verdad? Si te desviaste y has hecho cosas, un avivamiento no te ayudará. Debes reformarte y volver a... Lo que necesitamos es un avivamiento de verdadera piedad entre nosotros. Es lo más urgente. Esta debe ser nuestra tarea, buscarla. Es hora de que tenga lugar una reforma profunda. Cuando esta reforma comience, el espíritu de oración moverá a los creyentes y desterrará el espíritu de discordia de la iglesia. Hubo un momento en que la gente despertó. Pensó, bueno, esto es grave. Comenzaron a orar con mucha intensidad y al final, en el punto en el que estamos ahora, todos volvieron a dormirse. Un avivamiento y una reforma deben tener lugar por el Espíritu Santo. Son cosas bien distintas. Avivamiento es renovación espiritual, reanimación de mente y corazón y resurrección de la muerte del espíritu. Pero una reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Tienes que aplicar en la práctica lo que dice la Escritura. Y si no lo hacías, Martín, entonces es momento de hacerlo porque la urgencia ya está presente. Así que la reforma no producirá frutos de justicia sin el avivamiento del Espíritu. Así, avivamiento y reforma deben hacer su obra, fusionándose. Debes estar en llamas. Debes tener la motivación del Espíritu Santo y luego actuar. Esto es reorganizar el corazón. Un cambio personal. Entonces, Martín, veamos si podemos reorganizarnos en cuanto a la urgencia de los tiempos. Es para que podamos decirle a la gente, despierten, estamos ya en el umbral. Si no han estado haciendo este trabajo, es mejor que lo hagan ahora. Porque cuando suceda y despiertes, sí, y prepares tus lámparas, puede que no tengas aceite. Es momento de conseguir ese aceite.
De acuerdo. Veamos las circunstancias y qué podemos sacar. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para actuar en el último gran drama mundial. Entre las masas de la humanidad no hay unidad. Eso se usa como argumento. Nunca pasará porque no están unidos, pero se unieron muy rápido. Con la pandemia, ¿verdad? Y no importa qué país, qué religión, todos se unificaron. Se unificaron. Dios observa, sus propósitos con sus rebeldes se cumplirán. El mundo no ha sido dado a los hombres, aunque Dios permite que los elementos de confusión y desorden influyan por un tiempo. Un poder de abajo actúa para lograr las últimas escenas del drama, y una de ellas, Martín, será Satanás, viniendo como Cristo, obrando con engaño de iniquidad en los que se unen en sociedades secretas. Los que ceden a la pasión de la confederación ejecutan los planes del enemigo. La causa irá seguida del efecto. Así pues, Martín, lo que hemos predicado por años parece inculcado en esta sola declaración. Sí, porque se relaciona con el engaño, la falsedad y la injusticia y todo esto. Porque está viniendo, Cristo se acerca como tal. Hay una porción que creo que también podemos manifestar cuando tenemos estas pláticas con estas personas, que ellos también se presentan como defensores de Cristo. Correcto. Pero para ellos esto no es lo correcto que hacer. Ellos, y sabes, pueden tener una apariencia de moralidad y pueden pertenecer a sociedades secretas y tal vez tengan más de un esqueleto en el armario y tal vez incluso estén encubriendo esqueletos en sus armarios, ya sea en pequeñas islas con actividades de libertinaje o no. Ese no es el punto. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la implementación de los valores morales apoyados por la Iglesia? Ni siquiera digo que las iglesias que los implementan estén necesariamente siempre del lado correcto de ese asunto moral. Sí. Entonces, Martín, aquí tienes algo que probablemente, diría yo, no sea la fuente más fidedigna que existe, pero resulta bastante interesante. No, si podemos escuchar directamente cómo piensan estos individuos o algo por el estilo. Tenemos que prestar atención también a lo que han estado debatiendo en sus propios ámbitos. Quiero decir. Sí. Si vemos a Blavatsky y a Bailey y lo que dijeron sobre lo que sucedería en... Y son creíbles. Sí, podemos escuchar un poco. Tenemos a un antiguo líder de la Iglesia de Satán y él quiere exponer la agenda satánica para los años 2025 a 2027. Esas fechas son muy interesantes, ya que hay una agenda 2025 que se está implementando, como vimos en nuestro anterior programas de WhatsApp. De hecho, hemos hecho declaraciones sobre el año 2027. No es que dijéramos que es entonces cuando llega el fin, pero dijimos que estas fechas son fascinantes por varias razones. Así que escuchemos lo que este hombre tiene que decir. Yo era el líder de una organización satánica. Vi esta agenda satánica con mis propios ojos. Estuve en reuniones donde se discutía la agenda satánica con otras organizaciones satánicas a nivel mundial. Así que se actualiza cada 9 años. Así que solo conozco la que se está impulsando ahora hasta 2027. No sé cuál es la agenda después de eso. Pero por lo que he visto con mis propios ojos y en las conferencias en línea en las que he estado con otros líderes satánicos, esto es lo que está pasando ahora. Cuando renuncié al satanismo en mayo de 2022, cuando me aparté de él, dije, y tengo una grabación que lo comprueba, que en 2025 la gente será detenida en las calles por orar por otros, la gente será enjuiciada. Por ser cristianos en Europa. Lo dije porque lo vi en la agenda. No fue una profecía o que yo viera lo que sucedería en el futuro. Fue porque sabía lo que había en la agenda y la gente pensó que estaba loco. Por lo tanto,
Hoy afirmo que para el año 2027 existirá una religión mundial singular, la cual será reconocida como la única y exclusiva fe legítima a nivel global, y esta no será la cristiana. Martin, cuando dice que no será cristianismo. Bueno, Martin, ¿podría ser una hermandad de religiones? Sí. No creo que lo que dijo sobre la desaparición del cristianismo, sino del cristianismo bíblico. Será confrontado, esa es la cuestión principal. Ahora, lo que dijo ese ex satanista, él hablaba de un plan previsto para los años 2025 hasta 2027. Ahora, en 2025, el mundo esotérico nos dice que habrá una externalización de la jerarquía. De alguna manera, las fuerzas demoníacas deben tener acceso e influencia directos sobre la sociedad, sobre los líderes de la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las políticas. Y la pregunta es, ¿hay algún movimiento en esa dirección? El hecho es que aquello que Alice A. Bailey dijo hace muchísimos años que en realidad se está cumpliendo plenamente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y luego también tenemos estas manifestaciones masivas de ovnis y alienígenas, etc. Las noticias están repletas de eso ahora. La última que vi es que opte. ¿Qué es? El objeto. No era un objeto. Es una luz que vieron con un telescopio. Pero por su forma de acercarse, no puede ser un cometa. Correcto. El profesor universitario afirmó que era una nave espacial. Podría ser si alguien intentara contactar o... Sí, y era de propulsión nuclear. Porque tenía luz delante y no en la cola como un cometa normal. Pero sea como fuere, la noción de que entramos en contacto con el mundo exterior es muy prominente. Y creemos que estas son manifestaciones demoníacas porque este mundo en el que ahora nos encontramos, este mundo es el lugar donde la cuestión del pecado será tratada y resuelta. Sí. Y sabemos quién está aquí abajo. Tenemos un mundo demoníaco y tenemos un mundo humano aquí abajo. Y uno de ellos se manifestará, o sea, participará activamente en los eventos, mientras que antes estaba tras bambalinas en sociedades secretas y organizaciones satánicas y rituales, e invocando demonios, etcétera, etcétera. Si ocurrió en un marco eclesiástico, una supuesta iglesia o en sociedades secretas, es irrelevante, pero fue tras bastidores. Era secreto. Ahora será la corriente principal. Sí. Y se hará público. ¿No ha propagado Hollywood eso con los años? Claro que sí. Tienen una agenda. Correcto. Dijo que se manifestaría en 2025 y lo vemos. Hablemos de la postura evangélica, de la opinión evangélica que existe. O hablemos de algunos evangélicos en el mundo que están impulsando esta cuestión, que ahora es el momento de actuar, porque la ventana de oportunidad para frenar el mal está desapareciendo lentamente. Por lo tanto, si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Sí, así que están usando esta. Como mencionaste, la oportunidad de esta administración actual en los Estados Unidos. Correcto. Y tuvimos a Lennox, con quien hablamos, que está en la misma esfera, pero también queremos saber qué tenía que decir Douglas Wilson, porque su influencia es mucho mayor. Su influencia alcanza las altas esferas del poder. Y hemos tenido el maravilloso privilegio de poder hablar también con él, además de con Lennox. Así que veamos algunas de sus discusiones anteriores. Tuvo conversaciones con Tucker Carlson y tuvo conversaciones con CNN. Así que este tema se discute ampliamente. Veamos algunas de estas cosas. Toda ley impone moralidad. Por definición. Por definición. No es sí, sino cuál. No es si estás imponiendo moralidad, es qué moralidad estás imponiendo.
¿De acuerdo? Y si alguien dice, bueno, vas a terminar imponiendo moralidad, yo digo, pues sí, eso es la ley, ¿no? No hay sociedad ordenada sin imponer la moralidad. Ley es juicio. Exacto. Eso lleva a la pregunta, ¿qué moralidad? Todo sistema moral surge de la adoración a un Dios. ¿De acuerdo? En Arabia Saudita encontrarás un sistema moral notablemente distinto al de un país con historia cristiana y consenso. Bien, así, el Dios que adoras, esto es un principio que ves por toda la Biblia, y es que te vuelves como lo que adoras. Las personas comienzan a conformarse a la imagen de lo que consideran el bien más elevado. Te conviertes en aquello que adoras. Martín, en Nación Cristiana, eso es lo que quieres. Ahora, en la charla con Lennox, ¿qué ocurrió ahí? ¿Acaso tu líder político ideal llega al poder y luego se lanza con todo? ¿Legislación sabática? ¿Te refieres a todo el asunto? ¿O te adentras desde el punto más superficial? No necesitas el apoyo mayoritario de la población. Basta una minoría con gran voluntad y esa clase gobernante puede moldear la imaginación de la mayoría. Creo que Trump lo está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil en cuanto a imponer su voluntad al poder ejecutivo. Y ahora le está revelando a la nación que, esperen, existe este ejecutivo, quien está investido con el poder ejecutivo y que puede ejercer poder dentro de su propia rama. No creo que nunca vayas a escapar de la naturaleza agonística de la política. Existe una contienda, un momento en el que se debate y si resultas vencedor, lo eres, e impones tu voluntad sobre aquellos que no están de acuerdo. Así que, cuando tienes leyes azules, eso es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden concordar. Los adventistas no lo harían, pero las cosas están difíciles. Digamos que las leyes laborales hacen que sea casi imposible tener 2 días, porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. Cualquier ley que avance en esa dirección se legisla la primera tabla del Decálogo. Sí, yo estoy a favor de legislar la primera tabla de la ley. Ahora bien, si yo pudiera imaginarme un país donde el 99.9% de la población está observando el primer día, y el tipo que tiene la convicción de que es miércoles va a tener un momento difícil. ¿Cierto? Yo sí que creo que existe un gran valor en que una sociedad entera se encuentre bajo el mismo horario. Nuestra preocupación es que, a largo plazo, nuestra gente enfrente prisión en el futuro como en 1888. Así que, si eso llegara a pasar sería algo malo, ¿verdad? Pero si esa cosa mala sucediera, sería mucho mejor que lo que están viviendo ahora. ¿Cómo? Acabamos de masacrar a 60 millones de bebés. ¿Cuál es entonces la alternativa? La alternativa es donde nos encontramos ahora, en la cual la gente está argumentando a favor de, seriamente, el transhumanismo, ingeniería genética y mezcla de humanos con animales. Estamos en medio de un mundo feliz, y no creo que debamos asustarnos por lo que hicieron algunos cristianos hace 300 años, o por lo que andan diciendo algunos cristianos ahora. Oye, ¿no sería genial si volviéramos a eso? A eso me opongo, pero ese no es el gran peligro ahora mismo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Digamos que tengo una panadería y me obligan a cerrar mi negocio el domingo. ¿No se está impidiendo así mi libre derecho a guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y de nuevo, aquí es donde creo que se complica, y pienso que por el bien de la armonía en todo esto, sería mucho más fácil si, mis amigos adventistas del séptimo día simplemente comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. Así no nos encontraríamos con ese tipo de problemas, pero yo no diría. Él no puede. Por la Biblia, la forma más simple y ordenada de hacerlo, la gran mayoría, digamos que somos una nación cristiana. La gran mayoría de los cristianos en Norteamérica observan el domingo como el día del Señor.
Y si este fuera un país adventista del séptimo día, o si postularas la formación de un país adventista en alguna parte y yo fuera allí, esperaría plenamente ajustarme a esa costumbre de ese pueblo. Pero para que eso suceda, básicamente tienes que tener los números. Porque estamos atentos a lo que la profecía revela y hacia dónde nos encaminamos, y observamos que todas estas influencias se encuentran actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema, siendo la mayoría de sus miembros de fe católica romana, lo cual significa que la implementación de todo está correctamente establecida. Y cuando el nacionalismo cristiano comience quizás a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la que tú tienes? ¿O provendrá del lado de la Iglesia Católica Romana? Creo que hay gente viva que defiende cosas que si llegaran a la cima del movimiento nacionalista cristiano y tomaran las decisiones, dirían y harían cosas que a ustedes no les gustarían en absoluto. Creo que si yo estuviera en la posición de representar, ya sabes, si gente como yo representara el nacionalismo cristiano, creo que no tendrían nada de qué preocuparse. Pienso que tenemos que decidir hacer algo. Ahora, Martin, lo interesante es, sería mejor si cambiáramos nuestra postura. El problema es que este libro resulta ser muy explícito. Y si cambiáramos, violaríamos nuestra conciencia en cuanto a lo que este libro dice sobre el tema, ¿verdad? O si podemos ser directos, habríamos cambiado un mandamiento. Habríamos alterado un mandamiento. El catolicismo lo cambió sin problema. Ellos mismos admiten haberlo modificado y buscan imponerlo de acuerdo con su catecismo y sus encíclicas. Porque Rerum Novarum, que el Papa actual defiende, afirmó que es una ley que el Estado tiene la obligación de legislar. Debe legislarlo. Recuerda que en nuestra charla con el pastor Doug Wilson, él dijo exactamente lo mismo. Dijo exactamente lo mismo. Ahora su convicción también era que se había movido del sábado al domingo. Eso. ¿Recuerdas lo que Lennox acaba de decir? Fue todo un cambio cósmico. Sí. El que tuvo lugar. Correcto. Ahora aquí es donde vamos a tener una importante diferencia de opinión. Y me parece fascinante que el pensamiento, como dijimos en la introducción, era ¿qué es peor? ¿Dejar que el mundo se vaya al traste o asegurarse por el bien de la unidad de que un mal menor, en otras palabras, que se elimine la división para salvar al mundo entero? Y él también estaba hablando de la minoría. Minoría. Porque la mayoría de la gente seguirá la porción dominical. Correcto. Y nos preguntamos, ¿la mayoría tiene necesariamente la razón? Y él puso el ejemplo. Alex, lo usó al decir que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿quién tenía la razón? ¿La mayoría o la minoría? Correcto. Así que, Martin, esto es muy fascinante. Ahora esto, permítanme dejar esto claro. Esto no es para atacar a todas las personas a las que entrevistamos. No. Tuvimos charlas civiles con ellos. Y sí, ellos no tendrán, como afirman, ningún impulso de perseguir a nadie por ese tema, pero la realidad es que la historia ha demostrado que no todos en su propio bando estarán en la misma sintonía con esto tampoco. Ellos mismos lo reconocen. Ahora, Martin, aquí la sociedad finalmente decide enderezar la moralidad en el mundo mediante legislación, y un grupo dice que no está de acuerdo con eso. Seguramente algunos argumentarán que es conveniente que ese grupo sea erradicado por el bien común de la sociedad. ¿Quién aboga por el bien común? ¿No es el sistema católico? Son ellos al 100%. Así que, Martin, la cuestión es, ¿nos encontramos ya en ese punto donde esto puede suceder como una sorpresa abrumadora? Si no estás atento, seguramente te sorprenderá abrumadoramente. De acuerdo. Escuchemos lo que Doug Wilson dijo en CNN.
Una nueva iglesia acaba de abrir en Washington a 3 cuadras del Capitolio Nacional. Pete Hegseth asistió al primer servicio. La iglesia es parte de la comunión de iglesias evangélicas reformadas buscando la dominación cristiana global bajo estricta interpretación bíblica. Doug Wilson, pastor de Christ Church, no se disculpa por sus creencias en Dios y la patria. Me gustaría que el pueblo sea cristiano, me gustaría ver esto. Que el Estado sea cristiano, la nación sea una nación cristiana y el mundo sea un mundo cristiano. Las polémicas ideas de Wilson, nacionalista cristiano, ganan influencia en la capital. Abre su iglesia con feligreses influyentes como el secretario Hegseth. ¿Plantar una iglesia en D.C. es parte de su misión para intentar convertir a esta en una nación cristiana? Sí, así es. Toda sociedad es teocrática. La única pregunta que cabe hacerse es, ¿quién es el teo? En una democracia secular sería el demos, el pueblo. En una república cristiana sería Cristo. Bien, ¿qué diría a quien vea esto y diga, soy musulmán? ¿Quién es usted para decir que su visión o su Dios son mejores que los míos? Si fuera a Arabia Saudita, viviría bajo las reglas de su Dios. Pero antes dijo querer que el mundo fuera cristiano. Entonces quiere suplantar su religión con su cristianismo. Sí, pacíficamente predicando el Evangelio, aún queda mucho por hacer. Creo que estamos trabajando en nuestro pequeño rincón del viñedo. Está ganando poder rápidamente con cientos de iglesias establecidas por todo el país. De hecho, quieren apoderarse de pueblos y ciudades y tienen acceso a esta administración. Wilson forma parte de un movimiento nacionalista cristiano más amplio que avanza en la administración Trump, con la oficina de fe de Paula White Cain y gente orando y hablando en lenguas fuera de la Casa Blanca. Estamos en el terreno de la Casa Blanca y declaramos tu palabra. Nuestra oración. Ahora, un servicio de oración mensual en el Pentágono iniciado por Hegseth, la conexión de Wilson. No está ligado organizacionalmente a nosotros, pero es el tipo de cosa que nos encanta ver. Hegseth ha elogiado a Wilson. Nos apoyamos en los hombros de una generación posterior, como Doug Wilson y otros. La influencia de Wilson abarca el mundo con más de 150 iglesias. Lennox Kalifunga se mudó de África a Moscú. Quería ser parte de una comunidad que hiciera algo, especialmente construyendo instituciones cristianas. ¿Hay más familias negras aquí? Sí, hay pocas familias negras. ¿Cuán lejano consideras que está una nación o teocracia cristiana? ¿O en 250 años? ¿250 años? Sí, en realidad sí. ¿Es lo que ves? ¿Crees que ocurra? Sí, lo creo. No lo iniciaremos nosotros. Somos, en verdad, auténticos pioneros. CNN contactó al Departamento de Defensa de Estados Unidos para indagar la relación de Hegseth con Doug Wilson. Un portavoz dijo que Hegseth es, cito, un orgulloso miembro de la red de iglesias fundada por Wilson y que el secretario, cito, aprecia mucho los escritos y enseñanzas del señor Wilson. Así que echemos un vistazo a lo que el Parlamento de las Religiones del Mundo ha decidido que quiere hacer en su próxima reunión. Y aquí presentamos el diálogo triabrahámico en torno a la crisis climática. Y en el pasado siempre conectamos la crisis climática con la ley dominical y se pueden ver esas presentaciones. ¿Qué exigen nuestras creencias? Nos sugieren el diálogo triabrahámico sobre la crisis climática. Este seminario web es un foro para que los líderes del cuidado de la creación y los activistas de base analicen sus comunidades y audiencias estratégicas en la situación actual de 2025. Es fascinante cómo esas dos fechas resurgen. Los panelistas explicarán cómo Laudato Si. Sí. ¿No es católico? Sí. ¿Lo escribió el Papa? Y Al-Mizan, el cual es un documento islámico sobre el cambio climático, y otros textos sientan las bases para una acción climática eficaz que sea amplia, compasiva y a la escala de la crisis. Martin, seamos francos. Mi postura, al menos, es que es una crisis creada que no existe, pero aún así.
su problema, a la luz de la sabiduría de las religiones abrámicas. Sí, solo quiero hacer una pregunta que he escuchado antes. Y la gente decía, ellos hicieron declaraciones como, todos estaban esperando que la crisis climática trajera la ley dominical. Ahora se quedaron con la cara roja. ¿Es eso cierto? ¿Y no? Aún opera en el fondo. Así que, si este gobierno actual, el de Trump, que se deshizo del Acuerdo de París, se salió del perfora, amigo, perfora y todo eso. Como ya hemos dicho, si quieren implementar el domingo como día de descanso, los activistas climáticos se subirán al carro porque es por el bien de la tierra. Esa es su escalera a la plataforma. Si moralidad y normas cristianas son la escalera del otro, entonces está bien. Uno tiene la marca en la frente y el otro en la mano. Dijimos que será el pegamento, y aún creo que los unirá a todos. Claro, ese es el pegamento. Muy bien. Analicemos qué tan aceptable es Al-Mizan, que vendría a ser la perspectiva islámica sobre las razones por las cuales se requiere una acción climática. Sí, el Laudato Si islámico. Sí, así que es un pacto por la tierra. Martin, es adoración a Gaia, pero dejémoslo ahí. Al-Mizan, un pacto por la tierra, presenta la visión islámica del medio ambiente para fortalecer acciones locales, regionales e internacionales contra el cambio climático y otras amenazas al planeta. Es un esfuerzo global. Global. Así que es una plataforma común para subir la escalera de la legislación moral y el domingo está consagrado en ella. No puedes deshacerte de él. Al-Mizan reafirma los principios de protección de la naturaleza ante los desafíos actuales. Se basa en la Sura Ar-Rahman, el Misericordioso, donde Alá describe la creación en equilibrio perfecto. Así, tenemos dos deidades, que, según dos sistemas religiosos, nos exigen que empecemos a implementar una legislación moral. Martín. Por clima. Recuerda, Laudato Si también hablaba de Gaia, hermano Sol y hermana Luna, o lo que sea. Ni recuerdo las palabras exactas. Es muy interesante que Hollywood haya estrenado algunas películas que contienen pequeñas anécdotas interesantes que podríamos considerar. Sí, esto se relaciona con lo que el ex líder satánico estaba. Lo que dijo en ex líder. Su plan. Escucha, vi la tierra devastada, vi el horror que se avecina. Es un pecado desear no haber nacido jamás, han terminado los 1000 años. 27. 1000 años se han cumplido. Cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será desatado de su prisión. 20, versículo 7. Yo no soy el malo. ¿Y qué hay del fin de los días? Piénsalo como un nuevo comienzo, un cambio de directiva, y estarás ahí conmigo desde el principio. Será genial. Dime qué quieres. Dime qué de verdad quieres, y te lo daré. He estado metido en esto desde el principio, con la nariz metida en todo. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría siquiera atreverse a negar que el siglo XX me perteneció por completo? Es mi hora. Oh, es perfecto. Ahora probablemente acusarán a Martin de nuevo de fijar fechas. Nada decimos. No estamos fijando fechas. Solo estamos viendo lo que esta gente tiene que decir. Me parece muy interesante que parezca haber una nueva agenda en camino, una especie de nuevo plan o movimiento que se está gestando. Desde el lado satánico de todos los lugares. De todos lados. De Hollywood. Y por cierto, Hollywood es teatro jesuita, y los jesuitas son enemigos de Cristo, aunque se llamen Compañía de Jesús. Eso es. La odian. Sí. Es su mayor enemigo, esta víbora venenosa, como suelen llamarla. Y su meta fundamental es destruir el cristianismo protestante,
haciendo que el mundo entero vuelva a su antigua lealtad al papado y su distintivo de autoridad, como ellos mismos sostienen, es el día domingo. ¿Domingo? Ya. Entonces, Martin, ¿cuál es el final? Este mensaje nunca se aplicó con más fuerza de la que se aplica hoy. Cada vez más el mundo desprecia a Dios y los hombres transgreden con audacia. La maldad de los habitantes del mundo casi ha colmado la medida de su iniquidad. Esta tierra casi ha llegado al lugar donde Dios permitirá que el destructor haga su voluntad. ¿No fue lo que acaba de decir? Bueno, ahora es mi turno. La sustitución de las leyes de los hombres por las de Dios, aunque se presenten como leyes cristianas morales, pero son leyes papales. Sí. Leámoslo de nuevo. La sustitución de las leyes humanas por la ley divina, la exaltación del domingo por autoridad humana en lugar del sábado bíblico, es el acto final del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Se alzará en su majestad para sacudir la tierra. Saldrá a castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. La tierra revelará su sangre y no ocultará a sus muertos. Martin, estamos en el umbral. Sí, claro. Si no lo ven en nuestras discusiones, dudo que abramos sus mentes. O tal vez las pastillas para dormir son tan potentes que ni siquiera se despiertan. Los días actuales son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. Plagas y juicios caen ya sobre quienes desprecian la gracia de Dios. Las calamidades, la inestabilidad social y las alarmas de guerra son portentosas. ¿No tenemos ya todo eso? ¿Tenemos que de nuevo ir a Ucrania, Irán e Irak y qué más? No. Pronostican eventos inminentes de la mayor magnitud. Las agencias del mal están uniendo y consolidando sus fuerzas. Se fortalecen para la gran crisis final. Pronto ocurrirán grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Martin, él dijo 250 años. ¿Tú crees eso? Yo creo. No lo creo. Porque de hecho me parece que ya estamos inmersos en los movimientos finales que son rápidos. Exacto. En mi opinión, aunque sean 250, bien podrían ser 250 días. Podría suceder. No lo afirmo, por si alguien quiere objetar. No, pero no digas eso. No me sentiré, sorprendido. Bueno, quizás aún será una sorpresa abrumadora. Por eso dijimos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. La epidemia de crimen. Vivimos en medio de una epidemia de crimen que espanta a los hombres de fe en todas partes. La corrupción que prevalece es imposible de describir con palabras. Cada día trae nuevas revelaciones de conflictos políticos, sobornos y fraudes. Cada día trae su registro de violencia y anarquía, de indiferencia al sufrimiento humano, de brutal destrucción diabólica de la vida humana. Cada día da testimonio del aumento de la locura, el asesinato y el suicidio. ¿Quién duda que agentes satánicos obran entre los hombres con creciente actividad para distraer, corromper mentes y destruir cuerpos? No extraña digan, si no lo corregimos ahora, es tarde. Uno de los casos que sin duda ha conmocionado al mundo últimamente debe ser la situación de Kohlberger. Quiero decir, aquí tenemos a un estudiante de doctorado en criminología, estudiando precisamente estas cosas. Es torpe y tiene todo tipo de problemas con las chicas y va y a sangre fría entra en una casa y apuñala hasta la muerte a jóvenes, a chicas jóvenes, e intenta salirse con la suya. Asesinato a sangre fría solo por la emoción del momento. Sí. ¿No? Bueno, es nuestra única explicación, porque el motivo aún no se conoce. No, porque las muchachas.
que parecían haberlo evitado por su torpeza, iba a desatar su ira sobre ellas y matarlas. Bryan Kohberger fue condenado a 4 cadenas perpetuas al admitirlo y aceptar un acuerdo, para no ser condenado a muerte. Y las bandas de grooming en el Reino Unido que prosperaron por la ignorancia. Así, la ceguera cultural, ignorancia y prejuicios causaron fracasos repetidos por décadas al investigar casos de abuso de niños por estas bandas. El mundo está tan corrompido y tan enfermo. Así que, Martin, prepárate. Esta es la razón por la que estamos hablando de estos temas. Mis ojos se apartaron de la gloria y señalaron el remanente en la tierra. El ángel les dijo, ¿rehuirán las 7 plagas finales? ¿Irán a la gloria y disfrutarán de todo lo que Dios preparó para quienes le aman y desean sufrir por él? Si es así, mueran para vivir. Eso es morir al ego. Esa es la reformación. Prepárense. Deben tener una preparación mayor de la que tienen ahora, porque el día del Señor se acerca, cruel, con ira y furor. Deben tener una preparación mayor. ¿Por qué? De la que tienen ahora, porque el día del Señor viene, cruel, con ira y furor, para dejar la tierra desolada y destruir de ella a los pecadores. No hay milenio de paz y seguridad. Y no tomará 250 años implementarlo globalmente. Sacrificad todo a Dios. Pongan todo en el altar, un sacrificio vivo. Todo se necesitará para la gloria. Acumulad tesoros en el cielo, donde el ladrón o el óxido no pueden corromper. Deben participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si desean participar de su gloria en el más allá. Y Trump firma orden ejecutiva creando unidades especiales de la Guardia Nacional para combatir el crimen en la ciudad. ¿Son proactivos? Están implementando la autoridad del gobierno en los lugares ahora bajo esta apariencia o no, para el crimen, para prevenir el crimen. Tenemos anarquía, tenemos oposición de la izquierda. ¿O no? ¿Están poniendo el grito en el cielo? ¿Se está implementando? Ya. Lenta y suavemente, ¿verdad? No. Es rápido. Esto está pasando así. Lo dice y se hace. Entonces, ¿qué tuvo que ver el secretario de Defensa, Pete Hoekstra? Con la formación de unidades especializadas en la Guardia Nacional, entrenadas y equipadas para manejar problemas de orden público, es la señal más clara de que se propone extender el papel del Ejército de Estados Unidos en las actividades de aplicación de la ley. Martin, ¿puede sentar esto las bases para imponer la ley moral? Si algún día se imponen las leyes dominicales, ¿quién las hará cumplir? Y acabamos de demostrar que Pete Hoekstra tiene una línea directa con Wilson y con Donald Trump. No, es real. Creo que es hora de despertar. Martin, dormir es tan cómodo. Hablamos con gente, principalmente evangélicos, ¿verdad? Sí. Y se lo dijimos directamente. Y los muchachos de Heritage and Hope les dijeron directamente que la posición que mantenemos es la misma que sostuvieron los reformadores protestantes, que Roma es el anticristo. Aquí leemos que los católicos son la nueva corriente principal. Lo mencionamos. ¿Lo mencionamos? Sí. A Douglas Wilson le dijimos, la administración y todos están dirigidos por esto. Y él dijo, sus palabras fueron, probablemente no todos estarán de acuerdo con él en cómo debe implementarse. Correcto. Bien, Martin. Esto es lo que ocurre. La Iglesia Católica cada vez funciona más como la nueva iglesia principal en la política de Estados Unidos, donde izquierda, derecha y centro se reúnen para recibir a Jesús. El pontificado de León es clave. ¿Qué es una clave? Es una que se pone encima. Bueno, ¿no hubo un rechazo de una piedra angular en tiempos de Jesús? Sí. Parece que aquí hay aceptación de otra piedra angular. Léetla. Sí,
Un anticristo. ¿Uno en lugar de Cristo? Sí. Hacia la larga maduración de la fe católica en Estados Unidos. El católico más importante ahora es americano, así que ser americano se vuelve católico. ¿No es interesante? Martin, entonces Martin, cuando dicen anuit coeptis novus ordo seclorum, de muchos uno, ¿se unificarán? ¿Lo hacen? ¿Esa piedra angular está llegando? Creo que ya está en la cima de la pirámide. Está descendiendo directamente y es el ojo de Lucifer. Entusiasmo por el Papa de Estados Unidos. Ahora alcanza nuevas cotas con videos virales de camisetas, sombreros y pizzas entregadas al pontífice de Chicago. Italiano. Incluyendo 2 pizzas con hielo seco, enviadas hoy a Roma desde Aurelios, el establecimiento de Chicago que se sumó a la euforia papal, nombrando a una pizza Pope Arroni, después de que el entonces cardenal comiera allí el verano pasado. Han recibido a futuros presidentes, a leyendas del boxeo, pero ellos no tienen su propia mesa. No, el Papa es nuestro mayor fan y mejor cliente. Este fiel vino desde Nuevo México. Puedes ir a ver The Beam en el centro o el Wrigley Field, pero esto es mucho más especial. La euforia consume a Chicago. Imitadores del Papa León son habituales en los juegos de los White Sox. El fan de toda la vida entrega el mensaje. Mis queridos amigos, es un placer para mí saludarlos a todos. La santa devoción ya está en las calles. Han lanzado un tour de autobús temático del Papa. Sí, es lo más estadounidense que hay, lo sé. Chicago Pope Tours tuvo su primer viaje el domingo, llevando a los clientes al seminario y a la casa natal del Papa León. Creo que el sentido de comunidad creado fue clave. Una creciente conexión con el primer pontífice de Estados Unidos desató una locura por la cultura del Papa. Maddie Despa, NBC News, Chicago. Muy bien, es hora de ir concluyendo. ¿Está todo listo? ¿Necesitas los lentes de otros para ver que lo está? ¿Sanó la herida mortal? Con este último púlpito. Creo que estamos. Está dando frutos, ¿no? ¿Está todo llegando a un punto culminante? Sí, seguro. Lo que la Biblia dijo, que la segunda bestia, que es los Estados Unidos de América, le dará su poder o su autoridad y su influencia y la pondrá a disposición de la primera bestia al implementar su autoridad. ¿No van a querer implementar el domingo? ¿No lo dijeron? Sí, claro. ¿No lo dijeron? Claro. Así que es el poder moral del papado, no el de la Biblia, porque ese es el día sábado. Entonces, Martín, ¿podemos preguntar si estamos siendo alarmistas o sensacionalistas al hablar de estos temas ahora? Espero la gente vea que no es así. Es la realidad. Dijo Wilson que debemos actuar ya antes de que sea tarde y que el mal menor debe ser tolerado para detener al mal mayor. Sienten tener una corta oportunidad. ¿Hablamos de esto? Y esa, obviamente, la administración Trump. Yes. Y eso hasta 2028. Porque ¿qué pasa si pierden entonces? Volveríamos al principio, ¿verdad? Así que quieren frenar el mal. Y si el otro lado gana, quizás sea tarde. Martin, 2028 está ahí. Y no estoy diciendo que Cristo vendrá en 2028. La agenda oculta de 2025. Bien. A 2027 ya está en marcha. Sí. La voluntad religiosa para implementar estas cosas. El proyecto 2025 se implementó y en 6 meses. La voluntad política. O sea, ¿cuánto ha implementado esta administración en los últimos 6 meses? Increíble, increíble. Entonces, Martin, ¿significa que podría suceder antes? La historia y la profecía los desmentirán. Con eso quiero decir que no quieren que haya persecución, pero la historia y la profecía demostrarán que la implementarán, porque donde quiera que se ha introducido, ha llevado a la persecución. Así.
Y en verdad creo que estamos presenciando los acontecimientos finales. Padre Celestial. Es con un profundo sentimiento de presagio que, según mi parecer, se acerca una sorpresa abrumadora. Y la Iglesia, según las Escrituras, tiene vírgenes dormidas. Y Señor, si no despiertan antes, pero solo despiertan al oír, el esposo ha llegado, será tarde. Así que ruego despierten ya. Y no solo ellos, sino empoderados, para predicar el mensaje del tercer ángel con poder y que el mundo entero sea iluminado con su gloria. Mi oración en Jesús. Amén.